Slam el Poderoso nos acompaña en este día tan intenso. Bueno, hoy vamos a hablar sobre la falta de ayuda por parte de Estados Unidos. Por un lado, parece que se están alejando, pero por otro lado, están aprobando leyes sobre la ayuda. En fin, hoy vamos a analizarlo. La situación no es sencilla. Aquí seguimos con Pap de la Resiliencia, Juan, continuando nuestro reportaje sobre todas estas cosas complicadas. Y antes de empezar, vamos a ver qué está pasando allá en Ucrania. Justo en la querida Ucrania, como decía Shevchenko. En la querida Ucrania, en esos mismos campos que han sido celebrados por más de un escritor y poeta, siguen maltratando a la gente. O sea, los cazahombres llegaron a una aldea de 3 casas y justo en el camino rural empiezan a atrapar a los hombres. Y para que las mujeres no interfirieran y a ellas también les dieron. Aquí en general pasa de todo, es todo un minuto. Lamentablemente por las reglas de YouTube no puedo mostrar este video completo, pero sí puedo hacerlo de otra manera. En mi canal de Telegram apunten las cámaras de sus teléfonos y tabletas directamente a este código QR y vayan ahí. O bien, si me están viendo desde un dispositivo móvil, aquí en la descripción del video hay un enlace directo al canal de Telegram. Den clic y van directo ahí. Pero sí puedo mostrarles completamente a qué juegos están jugando ahora los niños en los areneros ucranianos. Los tiempos que vivimos, así son los juegos de los niños. Hola, ¿y tú quién eres? ¿Tú qué eres? Es un Atsk. Atsk. Bueno, ya atrapó a mucha gente. Bueno, en una semana. Todo esto fue en mis días libres. Solo en una semana. Bueno, unas 10 o 15 personas. Continuación, unas 10 o 15 personas. Sí. ¿Y es cierto que te pagan dinero por cada persona? No. ¿No es cierto? Lo haces solo por convicción, ¿verdad, Lukash? Entiendo. Bueno, cuídate, amigo. Así están las cosas, Balaclava. Eso es todo. En invierno en Balaclava decían que los gatitos de los centros comerciales KV y los militares de los TCK se les congelan las orejitas, sus naricitas. Por eso usan pasamontañas. ¿Qué se les congela cuando hace con 40 grados? La verdad no lo sé. Pero claramente no es con lo que piensan. Y pues el niño tiene esos juegos. Creo que no es el primero ni el último. ¿Y qué más? Y también está el magnífico Kuleva, que cuenta de todo. Kuleva es un excombatiente de Cherenkov de Lopata. El ministro de Relaciones Exteriores de Ucrania, que ahora anda diciendo de todo. Por alguna razón, él no tiene ni 3 hijos. Ni ningún tipo de desviaciones en el desarrollo. Pero por alguna razón, él no está sujeto a la movilización. No lo es. Bueno, en general todo esto es muy extraño. En Polonia esto es solo el comienzo, ni siquiera es el pico todavía. Putin empezó a usar todas estas historias no hace mucho. Esto es sobre Polonia. Se trata de que la actitud hacia los ucranianos en Polonia está empeorando y hay bastantes videos sobre cómo a los ucranianos allí los golpean, los persiguen o los insultan. Y en medio de un campo vacío, por alguna razón, Kuleva y sus compañeros decidieron hablar para expresar su valiosísima opinión sobre el problema. Bueno, dijo que si Ucrania cae, entonces Polonia recibirá sus tierras históricas. Hungría, el Ministerio de Asuntos Exteriores de Polonia ya respondió que no necesitamos nada. Cuando hablaste con ellos, ¿sentiste que eran sinceros al decir que no necesitan nada, que Ucrania es Ucrania, o todavía tienen alguna ambición imperial? No creo que Polonia esté buscando ninguna conquista territorial, ninguna conquista en Ucrania. Orbán quisiera, pero yo tendría miedo incluso de decirlo en voz alta. ¿Por qué Kuleva no habla de nuevo? Normalmente Kuleva actúa como entrevistador y yo como entrevistado por parte de su esposa, es decir, Kuleva. Una mujer le hace una entrevista a Kuleva, el hombre, y luego aparentemente cambian de roles. Interesante. En general todo esto es muy impresionante. Bueno, ahora pasemos a Estados Unidos. ¿Qué pasa en Estados Unidos? Estados Unidos de repente despidió al general que es responsable de la ayuda a Ucrania. Así es como sucede. El Ministerio de Guerra de Estados Unidos, ¿lo sienten? Sí. El carácter pacificador de este departamento suspendió de su cargo al comandante del 5º Cuerpo del Ejército de Estados Unidos, Charles Constanza. Constanza fue suspendido 2 meses antes de la finalización oficial de su mandato y de repente ahora resulta que la ayuda a Ucrania está bloqueada porque no hay una nueva persona que se encargue de todo esto. Su destitución ocurrió en el contexto del despido y suspensión de más de una veintena de personas de sus funciones. Altos oficiales sin explicación de motivos. El despido del general posiblemente no tenga un trasfondo político, pero sí está bajo su responsabilidad el mando de las fuerzas terrestres y la coordinación de operaciones en Europa. Además de todo, esta unidad coordina la ayuda estadounidense a Ucrania. Así que temporalmente, Ucrania aparentemente se quedó sin ayuda estadounidense, y además, Estados Unidos también prohibió llevar a cabo algunas operaciones.
Aquí dice que Ucrania ha cerrado un acuerdo. Ucrania hizo un trato con Estados Unidos, pero ya sabemos el valor de esos acuerdos. ¿Qué tipo de acuerdos son y cómo se llevan a cabo? Nos informan que Ucrania aceptó no atacar ciertos petroleros no rusos y la infraestructura que es crítica para la exportación de petróleo de Kazajistán. Ucrania se comprometió a abstenerse respecto a aquellos barcos que se dirigen al terminal en Novorossiysk, mientras esos barcos no transporten cargas rusas. No sé cómo se puede determinar si un barco transporta cargas rusas o no. Tal vez ahora trabajan telépatas que son capaces de penetrar en la mente de los pasajeros y la tripulación de esos barcos y decidir qué es lo que hay ahí. Tal vez están transportando ropa interior desde Rusia a Novorossiysk, o mejor dicho, desde Kazajistán a Novorossiysk o algo así. Pero en general, esta situación es bastante extraña y complicada. Ucrania creó puntos de comunicación que permiten a los barcos y a los transportistas comerciales transmitir información y garantizar un paso seguro, declaró un funcionario estadounidense. ¿Por qué los funcionarios ucranianos no han declarado lo mismo? Es absolutamente incomprensible. Kiev sigue en estrecho contacto con las empresas estadounidenses y la administración de Trump en cuestiones relacionadas con la seguridad y protección de la navegación comercial. Pero de repente, Ucrania ya había empezado a disparar contra los barcos que transportaban ese mismo petróleo, y Kazajistán quedó extremadamente insatisfecho. Y eso que Kazajistán es en teoría un país amigo de Ucrania, pero aquí ya saben, castiga a los tuyos para que los demás se asusten. Por eso, los estadounidenses decidieron entrar en el juego y mantener temporalmente este enfrentamiento al margen de las acciones actuales de Ucrania. Pero ahora se está discutiendo activamente, ya no en el Senado de Estados Unidos, sino en la Cámara de Representantes, creo, esa misma ley de Graham sobre las sanciones infernales contra la Federación Rusa, y Estados Unidos lo ha aprobado. ¿O tal vez todavía está en el Senado? Y este documento prevé un endurecimiento real y drástico de las restricciones contra ambos países, tanto Rusia como Irán. Y el proyecto de ley ya fue enviado a la Cámara de Representantes. La Cámara Baja del Congreso está de vacaciones ahora mismo, así que la votación ahí no ocurrirá antes de que los diputados regresen, pero eso será hasta septiembre más o menos. Aquí lo interesante es que en Ucrania también los diputados están de vacaciones, como si no tuvieran asuntos pendientes, y estos mismos gerentes del pueblo llevan gobernando ya por 7º año consecutivo. Perfecto, perfecto. Zelensky ahora reaccionó a las sanciones de Estados Unidos contra Rusia e Irán, que aún no existen, que apenas se están discutiendo, pero Zelensky ya reaccionó, y declaró que todo está perfecto, está muy agradecido con el Senado de Estados Unidos y con todos los que apoyan a Ucrania. La aprobación del proyecto de ley de Lindsey Graham sobre sanciones contra Rusia e Irán, sin duda, ayuda a aumentar la presión sobre el agresor para terminar esta loca guerra rusa contra nuestra independencia y nuestra gente. Y Zelensky nombró directamente la presión económica como la herramienta más efectiva para acercar las negociaciones. Y, por supuesto, sigue usando la frase de este personaje. Es el actual ministro de Relaciones Exteriores con un vehículo blindado portátil en la cabeza. Esta frase se llama Peace Rus Ranks. Lo que sea que signifique, la pronunciación original se ha conservado. El ministro de Relaciones Exteriores de Ucrania domina extremadamente bien todos los idiomas, excepto el inglés, el ucraniano y el ruso. En resumen, cuando éste habla e intenta decir algo, incluso en ucraniano se ve extraño. Pero es una excelente persona, eso sí hay que decirlo. Luego, por un lado, de nuevo, parece que están aprobando sanciones, aunque hasta septiembre aún no se sabe cuál será su destino. Por otro lado, las promesas de Washington quedaron en el aire, y Moscú intensificó los ataques, nos informa Atlantic. El optimismo en torno a Ucrania, nos dicen, que había ido creciendo desde principios de año en Esgoja, desapareció en cuestión de días. En la reunión, Trump no estuvo de acuerdo en transferir el sistema Patriot adicional. Al parecer dijo, ya tienen muchos de esos patriotas de barbería allá, varios pritulas, chmutas, tolstolovics y de todo tipo. Donde sea que escupas, le das a un patriota, así que por eso no necesitan misiles Patriot. Además, los flamencos vuelan. Allá ya están lanzando unos misiles nuevos. Me refiero a que no lanzan los misiles en sí, sino los presupuestos, y pues les sale de maravilla. Además, ¿dónde quedó ese mismo Trump? La promesa de permitir que las empresas ucranianas produzcan los sistemas ellas mismas. Ucrania no recibirá ninguna licencia, y Ucrania se quedó sin ministro de defensa y sin embajadora en Washington. La embajadora, esa misma Stefanishina Olga, creo, está acusada de corrupción. Y de repente la destituyeron.
Además, ella decía que se fue por su propia voluntad, pero a mí nadie me dijo nada. Y su corrupción es solo por unos cuantos millones de grivnas. Solo porque para esa gente los miles de millones no significan nada. Aquí son solo unos millones. Quizá la entregaron a esos del Nabu y Zap para mostrar que así es como se lucha contra la corrupción en Ucrania, que incluso a la propia embajadora la pusieron bajo la lupa, pero en realidad nadie sabe nada todavía. Ya hasta le pusieron rescate allá, más precisamente una fianza de 6 millones de grivnas, y me parece que en estos días aparecerá alguna empresa nueva, recién creada, con un capital social de unos 1010 grivnas, esos son como $200. Comprará ese permiso para liberar a Stephanie Shin. Así ya ha pasado más de una vez, tanto con Yermak como con muchos otros líderes poderosos. Por eso, una mano lava a la otra. Y aquí, creo, no hay duda. Juan y yo no dudamos de que así será. En cuanto a otras noticias, después de negociaciones a puerta cerrada con Zelensky en Turquía, Trump prometió cubrir la necesidad de Ucrania en defensa antiaérea. Y a los periodistas les describió la atmósfera de la conversación así. En esa sala había mucho amor y mucha unidad. ¿Qué clase de amor y unidad puede haber en un lugar cerrado con dos personas? La verdad, no me atrevo a afirmarlo. Escriban en los comentarios su versión de los hechos. ¿Cómo se unían y se separaban las almas de los presentes? En esa misma reunión de los enamorados, al parecer, Zelensky pidió al único Trump que usara su influencia personal sobre Elon Musk, cuya empresa SpaceX es la que administra el sistema Starlink. Es un sistema satelital. Kiev necesita acceso a él para dirigir ataques contra las baterías de misiles rusas. Ellos atacan la capital y otras ciudades, pero Trump dijo, bueno, tal vez, probablemente, lo más seguro es que veremos. Por el momento no hay una decisión positiva. Según los representantes, Musk sigue discutiendo con Fedorov sobre el riesgo de una mayor escalada de la guerra. Aunque Fedorov ya está lejos de ser ministro de defensa, es, bueno, un héroe de un Maidán de cartón. Ahora en el Maidán, la gente se presenta con carteles de cartón pintados, y esto se presenta como democracia. Zelensky preguntaba ahí algo así, ¿pueden imaginar que, por ejemplo, en Rusia la gente salga y empiece a protestar? ¿Contra qué? Es absolutamente imposible de entender. Pero hoy apareció información de que a un activista, uno de los organizadores de ese mismo Maidán de cartón, que llevaba un canal de Telegram con cuestiones organizativas, lo agarraron y lo mandaron a las Fuerzas Armadas de Ucrania. Así es la democracia. O sea, por un lado aquí el presidente, todo un presidente, cuenta cómo todo es democrático. Y por otro lado, bueno, no es solo un activista el que ya agarraron, ya son varios. Por supuesto, de los que participaron ahí, de las personas más o menos conocidas, a nadie. Nadie se interesó por ellos, porque podría surgir una dinámica que no le conviene a las autoridades, pero a la gente común la entregan sin problema. A los organizadores del Maidán, pues sí, que vayan y peleen ahí, así que no hay nada divertido en esto, por supuesto. Lo siguiente, resulta que aquí, la Federación Rusa supuestamente planea atacar a los países de la OTAN, esa misma OTAN que en realidad poco a poco se está desmoronando. Pero al parecer hay que conquistar países. Aquí el Wall Street Journal afirma que Putin decidirá poner a prueba la fortaleza de la OTAN con un ataque limitado a un país de la alianza, sin esperar a que termine la guerra contra Ucrania. Hasta hace poco, nos dicen, en Washington partían de la idea de que Putin no tocaría a la OTAN mientras luchaba en Ucrania, pero la evaluación cambió a principios de este año. ¿La razón? Putin está siendo cada vez más presionado en el frente. Nunca había pasado algo así, y ahora vuelve a suceder. Putin, acorralado en el frente, según el periodista de este medio, exige una victoria. Y los drones ucranianos están causando daños cada vez mayores al ejército ruso y a la industria petrolera. Mientras tanto, las tropas rusas avanzan más lentamente y con grandes pérdidas. Por eso nos dicen, es muy probable que Putin ataque a alguno de los países de la propia OTAN. Y bueno, ¿y qué? ¿Y para qué? Bueno, para demostrar la superioridad rusa. La verdad no entiendo para qué. O sea, eso ya hace mucho que dejó de tener sentido. Que si Putin ataca a Polonia, que si atacan a Estonia o alguno de los países bálticos. Pero ya lleva atacando 5 años seguidos, según yo. Ahora, en cuanto a Ucrania, Ucrania realmente está llevando a cabo una extensa serie de ataques en toda Rusia. Y ahora tanto la refinería de Syzran como la de Ilsky están bajo ataque. Incluso tengo videos de todo este proceso. Y aquí, déjenme mostrarles. Está ardiendo muy fuerte. Hay que tener en cuenta que eso es casi el horizonte. Es decir, no se puede apagar el fuego con 1 o 2 camiones de bomberos. Es algo extremadamente grande.
En cuanto a la magnitud, aquí nos cuentan con más detalle. En la noche del 8 de agosto, drones de ataque de las fuerzas de defensa atacaron 2 refinerías de petróleo rusas al mismo tiempo, conocidas coloquialmente como refinerías. Se trata de la refinería de Syzran en la región de Samara y la de Ilsky en el territorio de Krasnodar. En las instalaciones comenzaron incendios. El primer informe llegó alrededor de las 3 de la mañana, y luego todo esto empezó a difundirse. Desde la frontera ucraniana las instalaciones están a unos 800 kilómetros, y esta no es la primera vez que estos refinerías son atacados. Los están destruyendo poco a poco. Además siguen los ataques contra Wildberries. Y aquí ya la bancarrota de ese mismo Wildberries probablemente no está lejos, porque bueno, si los almacenes con productos están siendo destruidos, además ya están implementando ciertos pagos ahí al parecer. Y eso se llama seguro contra ataques de drones. Pagan un máximo de 50.000 rublos según lo que escuché, pero en general tampoco hay nada bueno en eso. Así están las cosas. Ahora, vamos a ver la opinión de los poderosos líderes. ¿Qué es lo que están planeando? Porque hace mucho que no nos alegran con su opinión tan objetiva y con sus mentes más geniales. Ilinsky saluda a todos en el estudio de estos poderosos líderes. Bueno, escuchemos a los payasos. Adelante, camaradas, sí. Y aquí tenemos a los primeros que caen. Aquí también tenemos al diputado Varna, que llama a los ucranianos un recurso. Siempre se graba desde algún cochecito y finge que no está con los militares. Solo el KNBU en un par de lados del motor. Bueno, aquí tenemos a Varna en un par de lados del motor. Se dispone a anunciar la movilización. Movilizar de 300 a 500.000. Varna pone cara seria. Mira con severidad a la cámara para parecer todo un diputado. Uf. Gracias, vamos a arreglarlo. Bueno, yo estoy seguro de que nada parecido va a pasar, porque hoy las posibilidades del recurso de movilización en Ucrania creo que son lo suficientemente altos como para... El recurso de movilización. Pero también hay un personaje que lleva 7 años sin hacer nada, recibe un salario y habla de sus electores diciendo que son un recurso de movilización. ¡Qué diputados tan dignos! Sí, así hablan de su patria allá. Hablar de sus propios ciudadanos, compatriotas, recurso de movilización. Eran personas, ahora son un recurso de movilización. Україну на всіх фронтах. Головнокомандувач Драпатий, він має дуже багато характерних рис, які в минулому проявляли його. Un lapsus freudiano. Maldicen tan seguido, que puedes ver que su mente está llena de groserías, independientemente de la voluntad del propio Varna, se le escapó. Pues sí, ¿cómo puede ser así? Vamos a escuchar de nuevo este maravilloso momento sobre ti. Характерних рис, які в минулому проявляли Orador nato. його особистісний героїзм, а сьогодні йому таких самих треба хлопців і дівчат об'єднати. Буде, очевидно, і наша... Sobre Proyavliato, sí. Bien hecho, bien hecho. Y luego está el general Krivonis, que sigue llamando evasores a los ciudadanos ucranianos que no quieren morir. Él mismo, en el video anterior, apareció frente a la chimenea en su casa. O sea, pueden juzgar el nivel de vida del ex general y de los ucranianos comunes. Ahora parece que cubrió la chimenea con la bandera de Ucrania, y otra vez habla de los evasores, siendo él mismo uno de ellos, es decir, él no va al ejército. Se supone que es general, pero Zelensky lo ofendió, por eso se queda en casa, y no va a ningún lado, dice yo aquí sí pelearía, pero Y se sienta frente a la chimenea. Probablemente se calienta en verano, pero todos los demás evasores, excepto él mismo, es como ese exministro de transporte, Omilian. Así se llama este personaje. Él estaba organizando el Hyperloop con Hyperloops y Elon Musk, pero solo logró organizar los flujos financieros hacia ciertos lugares. Al final se tomaba fotos ahí en Frinde, con la pierna vendada, decía que le habían roto el hueso, y luego huyó al Reino Unido, cuando le abrieron un caso criminal, justamente por evasión, y ahora anda contando eso por todos lados. Él no es evasor, pero todos los demás sí lo son. Estos personajes simplemente... Bueno, es que ellos... Simplemente no les funciona el proceso de pensamiento. Tienen 2 corrientes de pensamiento paralelas, en ese ganglio entre las orejas. La primera, yo no soy evasor. La segunda, todos los demás son evasores. ¿Por qué es así para ellos? Como que no les cuadra, pero hablarían de otra cosa. No entiendo, ellos no son responsables de la candidatura, de la responsabilidad, por el hecho de que cambiamos el apellido de 2 líderes, del Ministerio de Defensa y de las Fuerzas Armadas, en la comunidad ucraniana. Eso no despertará la responsabilidad y no cambiará la posición pública sobre el deseo de defender este país, como teníamos a varios millones de ucranianos. Así se quedarán. Y habla sobre los evasores. Leí la historia de un general ruso, de la época del Imperio Ruso. Cayó en desgracia ante el emperador. Ya no recuerdo cuál. Disculpen.
No soy tan especialista en historia. Y se fue como un oficial subalterno, creo, o incluso como soldado a servir, porque dijo, bueno, disculpen, no puedo quedarme en casa, pero aquí nosotros nos quedamos sentados, esperando a que algo pase. Comemos rico. Tenemos una chimenea de mármol, y decimos que todos los demás son evasores, pues parece que sí, y con esa mentalidad, claro que habrá victoria. Cuando a todos los civiles los llaman evasores, hablan de cómo vendrán los militares y se encargarán de los civiles. Ya ha habido más de 1 o 2 amenazas. Hablan de que son verdaderos zares cosacos, y que, Dios no lo quiera, un civil se siente a comer en la misma mesa con ellos. Bueno, en fin. Ya nunca habrá nada bueno, eso creo. A los Bucalinat no les importan esos apellidos en absoluto, solo piensan en su propio trasero y se esconden detrás de su mamá, apellidos. O cerca de las chimeneas. Sí. Bueno, en fin, así están las cosas, así que así es. En este hermoso sábado les mandamos un saludo. Con Juan, cuyo sombrero se está haciendo cada vez más pequeño. Y les deseamos un buen día. Adiós a todos. Miren, esto simplemente son matemáticas básicas. Si Rusia recluta a otras 500.000 personas, la pregunta será para las autoridades sobre cómo van a movilizar la misma cantidad de personas que puedan hacer frente a esa cantidad, a los que tendremos que responder con grupos fuertes. Teniendo reservas fuertes que deben reaccionar, este es un desafío para todo el país, y tenemos que estar completamente preparados para esto, tomar algunas decisiones y dirigirse a la gente para explicarles, aunque ya es necesario explicar que existen tales desafíos. Y ya debemos tener un plan sobre qué hacer al respecto.